cómo se originan las leyes. Entonces, hay distintas formas de iniciar el camino de una ley. Vamos a hablar de 3 caminos. Uno, desde la propia Cámara de Diputados o de Senadores a nivel nacional, o de diputados a nivel provincial, o de concejales a nivel municipal, elaboran un proyecto de ley para ser tratado. ¿Puedo comer chicos? Para ser tratado en el recinto, como le dicen. Entonces ahí los concejales, o los diputados provinciales, o los senadores o diputados nacionales, deliberan entre sí, discuten, debaten, etc. y al final votan y sacan. Todavía va a ser un proyecto de ley, todavía no va a ser ley, ya vamos a ver por qué. Otro camino, un segundo camino, es que el Poder Ejecutivo, de cualquiera de los niveles que hablábamos, el nacional, el provincial o el municipal, o sea, el presidente, el gobernador o el intendente, manden al Poder Legislativo el proyecto de ley. Y ahí pasa lo mismo, lo debaten, lo discuten y lo aprueban o no lo aprueban. Y también puede ser que un particular, cualquiera de nosotros, puede escribir un proyecto de ley y lo presenta en la mesa de entradas de la Cámara respectiva. Consejo Deliberante, Legislatura Provincial o Congreso de la Nación. Depende qué jerarquía o nivel de ley es el que uno está buscando. Esas serían las 3 formas en que se puede iniciar el camino de una ley. El Poder Legislativo, decíamos entonces, lo va a tratar. Realmente, entre los, por ejemplo, 257 diputados se forman distintas comisiones temáticas. Una comisión de transporte, una comisión de economía, una comisión de asuntos sociales y así, etc. Lo mismo pasa a nivel provincial y lo mismo pasa a nivel municipal. Los concejales forman comisiones, comisión de urbanismo, comisión de tránsito, comisión de bromatología, distintas comisiones temáticas, y según el tema del proyecto de ley que le llega o el proyecto de ordenanza que le llega, lo van a tratar en la comisión respectiva. Si se aprueba en la comisión, pasa a lo que se llama el recinto para que todos los diputados o todos los concejales traten ese proyecto de norma. Las cámaras, vuelvo a repetir, nacional, provincial o municipal, sancionan la norma. Es una ley sancionada, lo cual no significa que esté aprobada. Para que esté aprobada tienen que pasar 2 cosas. La primera, la mandan al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la tiene que promulgar. Promulgar quiere decir que mediante un decreto presidencial o gubernamental, del gobernador o del intendente, se aprueba esa ley sancionada por el Poder Legislativo. Si el Poder Ejecutivo no promulga la ley, entonces la ley se cae y tienen que volver a tratarla al año siguiente. O puede suceder que el Poder Ejecutivo vete la ley, que es otra posibilidad. Vetar la ley la puede vetar total o parcialmente. Si la veta totalmente, vuelve a Cámara de Diputados o a Cámara de Senadores, según quien haya iniciado la ley, o el intendente puede vetar un proyecto de ordenanza o una ordenanza sancionada y la manda de vuelta, y los legisladores la vuelven a tratar con las correcciones que haya hecho el Poder Ejecutivo. O quizá la veta parcialmente, queda aprobada una parte no, y tiene valor lo que se aprobó parcialmente y se le puede agregar después la parte corregida de lo que vetó parcialmente el Poder Ejecutivo. Esa sería más o menos
Bueno, faltaría un detalle más. Una vez promulgada la ley o la ordenanza, tiene que entrar en vigencia, es decir, que tenga aplicación cierta sobre nosotros. Para que entre en vigencia, tiene que ser publicada en el boletín oficial. Y ahí recién esa ley tiene validez. Entonces tenemos la norma tratada por el legislativo, después la parte por el ejecutivo y finalmente la publicación en el boletín oficial. Ahora, nosotros tenemos dos clases de normas: normas de carácter general y normas de carácter particular. Por ejemplo, la ordenanza de tránsito, la ordenanza municipal que se refiere al tránsito en la ciudad, es una ordenanza absolutamente reglamentaria. Tiene no sé cuántos cientos de artículos y está todo reglamentado en esa ordenanza. Otra alternativa podría haber sido que los concejales hubiesen aprobado una norma que dijera: créanse las normas de tránsito para la ciudad de Formosa, las que serán reglamentadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. Listo. Entonces, con eso le transfieren al Ejecutivo la tarea de reglamentar la intención de esa norma o de esa ley o de esa ordenanza. La idea era regular el tránsito en la ciudad. Pero los concejales, en este supuesto que les estoy comentando, no quisieron trabajar, entonces dijeron: no, nosotros sí queremos que haya normas de tránsito, pero que se encargue el Ejecutivo de reglamentarlas. Pero no pasó así. Hicieron una norma toda reglamentaria donde dice a qué velocidad hay que ir, dónde hay que estacionar, qué tiene que tener el auto para circular, etcétera, etcétera, etcétera. El Reglamento General de Construcciones y el Código Urbanístico, ambas son ordenanzas, están aprobados por ordenanzas, ¿sí? Es decir, son normas que fueron sancionadas por el Consejo Deliberante, fueron promulgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, fueron publicadas en el boletín oficial y tienen aplicación real y efectiva en la ciudad de Formosa. ¿Cuál es la diferencia entre que sea una ordenanza o sea que esté reglamentado y que sea un decreto? Bueno, la diferencia es fundamental. Cuando es una ordenanza, es muy complicado cambiarla, porque para cambiarla hay que volver a recorrer todo el camino que les acabo de explicar, y los concejales o los legisladores tienen que ponerse de acuerdo como para poder modificar la norma. O sea, es un proceso que puede llevar como mínimo un año o más. En cambio, si la norma se aprueba por decreto, como el decreto lo único que tiene es la firma del intendente, si el intendente tiene la voluntad de cambiarlo, un día se levanta de mal humor, de buen humor, bien asesorado, mal asesorado, y decide cambiar la norma mediante otro decreto. Porque ese es un principio jurídico también importante. Una norma solamente puede ser cambiada por otra norma de igual jerarquía. Yo no puedo con un decreto cambiar una ley. Puedo reglamentar la ley. Yo no puedo con un decreto. Si la ordenanza de tránsito me dice que la velocidad máxima en las calles es de 40 km por hora, la ordenanza, el intendente no puede mediante un decreto decir: a partir de ahora la velocidad máxima va a ser 30 km por hora. No puede, porque ante la justicia, cuando se presente algún recurso ante la justicia, van a decir: no, a mí la ordenanza me habilitó a ir a 40 por hora. El decreto es una norma que está por debajo jerárquicamente, por lo tanto, esta tiene más valor.
Ese es un principio único. El otro principio es que cuando hay dos normas de igual jerarquía que tratan el mismo tema, la que tiene validez es la que se aprobó última. La última anula o modifica la anterior. Pero en este caso, si yo quisiera, si los legisladores quisieran que la velocidad máxima fuera de 30 km por hora, tienen que sancionar una ordenanza en la que diga que esa va a ser la velocidad máxima. Y esa ordenanza anula la que decía que la velocidad máxima era 40 km por hora. Eso es muy importante porque depende de la fecha de cada una para ver el juez qué norma aplica según la fecha del accidente, si es que hubo un accidente. Es importante el tema de las fechas. ¿Preguntas? Almirón, Manús, que los veo ahí discutiendo y debatiendo permanentemente. ¿No? ¿Ninguna duda? No. Sacaron todas las dudas en el debate propio. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver un concepto del que estuvimos hablando en la clase anterior, que es el tema de restricciones al dominio. Todas las leyes en general se refieren a esto. Están hechas para limitarnos o restringirnos en general. Hay otras que no. Pero por lo menos las que nosotros vamos a ver, reglamento y código, son el típico ejemplo de normas que restringen o limitan nuestras posibilidades de hacer o de dejar de hacer algo. Entonces, vamos a ver los conceptos. El concepto de restricción es un límite que se impone a algo o a alguien. El dominio es la capacidad de disponer de un bien que tiene el propietario de ese bien. Cuando usted tiene el dominio de su moto, no es que la dominan en carácter de dominador. Tienen el dominio porque quien otorga y certifica la validez de la propiedad les dio un numerito y unas letras que después se efectivizan en una chapa patente donde se identifica el bien que es propiedad de ustedes. Y eso es una identificación única. Lo mismo pasa con los terrenos. Los terrenos tienen lo que se llama una identificación catastral que los hace únicos e irrepetibles. No puede haber dos manzanas del mismo número en la misma ciudad o dos parcelas del mismo número en la misma manzana. Si no sería un caos. Entonces, en las áreas de catastro, tanto provincial como municipal, se ocupan de asignar números y letras a los terrenos para que no haya ese peligro de superposición. Y bueno, juntando ambos conceptos, tenemos entonces el concepto de restricción al dominio, que es la imposibilidad de disponer libremente de los propios bienes. Es lo que hablábamos en la clase anterior, de salir a la calle y pretender ir a 100 km por hora con el vehículo que tenemos. Si bien nosotros somos los propietarios del vehículo, no tenemos el derecho asignado de hacer lo que queremos con ese vehículo. ¿Está? Bien. En cuanto a dominios, tenemos el dominio público y el dominio privado. Por ejemplo, este colegio es del dominio público y está en un terreno que le pertenece al Estado, en este caso al Estado provincial. Cada uno de ustedes vive en una propiedad privada, es decir, en una vivienda en general, salvo que vivan en un barrio construido por el Instituto de la Vivienda o por algún otro organismo, pero en general las viviendas individuales están localizadas sobre terrenos que pertenecen, como se dice, al dominio privado, pertenecen a un particular.
en este caso será el padre, la madre, o los dos, o un abuelo, o lo que sea. ¿Sí? Ejemplos de dominios públicos son las plazas, las calles, avenidas, vehículos públicos, por ejemplo, los coches de la policía, también tienen un dominio, pero pertenece al Estado. Y privado, viviendas, comercios, fábricas, terrenos y vehículos que pertenezcan a personas particulares. Esas personas, esta es la división que interesa, pueden ser físicas o jurídicas. Nosotros somos todos personas físicas. Cada uno de nosotros es una persona física. Ahora, si nos juntamos entre dos o más y constituimos una sociedad anónima, o una cooperativa, o una sociedad de responsabilidad limitada, en ese caso estamos hablando de una persona jurídica. Es decir, alguien al que uno se dirige como si fuera una persona física, pero en realidad es una entidad conformada a través de contratos, de estatutos, de reglamentaciones, etc. Y que está representada o por un presidente, o por un representante, o por un apoderado, distintas figuras jurídicas de personas que representan, de personas físicas que representan a una persona jurídica. ¿Sí? La municipalidad es una persona jurídica representada por una persona física que es el intendente. Cada vez que la municipalidad firma un contrato, por ejemplo un contrato con una empresa para que pavimenten una calle, firma el intendente en representación de la municipalidad. La empresa es otra persona jurídica y firmará el presidente de la empresa o el representante técnico o quien la empresa decide. ¿Estamos? Sí, ¿Se entiende? Un poquito denso, un poquito aburrido, pero ¿qué va a hacer? Hay que saberlo. Bueno, y pasamos, creo que con esto vamos finalizando esta clase, la clase de ahí, ¿no? Después vamos a seguir. ¿Esta clase Son de qué? las normativas que regulan, o algunas de las normativas que regulan nuestra actividad, las más importantes. Una es el Reglamento General de Construcciones, que es una ordenanza vieja, que tiene ya 42 años de antigüedad, desde 1977. Pero como se refiere a cuestiones en general que no han cambiado mucho a lo largo del tiempo, como por ejemplo la cantidad de iluminación que tiene que tener un local, o de ventilación, o las alturas, o la cantidad de servicios sanitarios. O sea, han tenido algún tipo de alteración con el tiempo porque la sociedad ha cambiado y hay demandas diferentes. Inclusive hay situaciones de acondicionamiento climático, etcétera, que quizás hace tantos años no existían. Pero en general se puede decir que todavía es de aplicación. El Código Urbanístico es otra ordenanza, esta es más nueva, es del año 2016, y modificó al anterior código que era de 1978. Más o menos salió casi contemporáneamente con el Reglamento de Construcciones, el anterior. Y hace 3 años, o 2 años y pico, fue modificado por la ordenanza 6.959 del 2016. En esa misma ordenanza figura un cuadro de localización de actividades que antes estaba en una ordenanza número 600 de 1980 y ahora esa ordenanza se incorporó al código. Ven que es el mismo número. En el mismo código urbanístico está este cuadro de localización de actividades.
¿Qué es ese cuadro de localización de actividades? Y es muy importante porque es el primer requerimiento que nos va a hacer el cliente. Lo primero que nos va a pedir el cliente o nos va a preguntar es: ¿puedo en el terreno que tengo en tal lugar, en tal barrio, poner una hamburguesería? ¿O puedo construir viviendas para alquilar o departamentos? ¿O puedo poner una cancha de fútbol 5? ¿Y eso cómo lo vas a ver? Y lo vas a ver a partir de que nosotros, con el dominio que tengamos, el conocimiento del código urbanístico, podamos asesorarlo y decirle si puede o si no puede. La otra es que el propietario o el cliente vaya a la municipalidad y trate de asesorarse ahí. Pero realmente, como ya cuando uno compra un terreno con idea de construir, lo primero que hace es elegir quién va a ser su constructor, o su proyectista, o su director de obra. En esa primera reunión, esa va a ser seguramente la primera pregunta que les va a hacer. Y ustedes tienen que saber contestar, porque son los profesionales que van a asesorar al cliente. Señor. Profe, en el código urbanístico dice si se puede o no tener balcón. Sí. Se puede o balcón. Dice, claro que dice. Porque creo que se modificó eso ahora que no se puede. Bueno, en el código dice que no se puede, salvo en avenidas, creo. No sé. Eso cuando se modifica no cambia con la fecha. Dice que está en 16. Sí. Bueno, y ahora que se modificó eso. No se modificó todavía, no se modificó nada. Esto está vigente así como salió. No salió todavía, que yo sepa, no salió ninguna norma que modifique esa ordenanza. Profe, pero creo que quería decir que si se modifica un solo ítem de todo el código urbanístico, ¿le cambia la fecha en que se modifica? No, porque vos vas a tener la ordenanza 6.959 del año 2016, que es el código urbanístico. Y después vas a tener la ordenanza, ponele, 7.148 del 2019, referida a la inclusión de balcones en zona residencial 1 y zona residencial 2. Y así van a ir saliendo normas que cambien, complementen, modifiquen o se opongan a lo que dice el código urbanístico. Porque el código urbanístico, en definitiva, es una norma con valor de ordenanza. Si el Consejo Deliberante saca otra ordenanza modificándolo, vale lo último, como dijimos antes. Ante normas de igual jerarquía, la que vale es la última. Lo que no puede hacer, por ejemplo, es el intendente sacar un decreto y decir se pueden poner balcones cuando la ordenanza dice que no. ¿Qué pasaría si alguien hace una construcción con el orden ese y después se cambia? ¿Qué pasa con esa construcción que ya se hizo? ¿Qué es lo que se cambia? ¿La ordenanza? O sea, si alguien construye un balcón Sí. y después cambiaron la orden, No. se puede. Otro principio jurídico. Las normas no son retroactivas. Es decir, que una norma no puede aplicarse a algo anterior en el tiempo. Es lo mismo que yo voy por la calle a 40 por hora, suponete que choco y el juez dice, no, pero usted iba dentro de la velocidad permitida, el que se equivocó fue la otra persona, etcétera, etcétera. Después, dentro de 2 meses, sale una ordenanza, dice, hay que ir a 30 por hora. El chocado me va a hacer juicio porque yo lo choqué a 40, ¿no? Pues yo lo choqué a 40 cuando la ordenanza permitía ir a 40. O sea, las normas no son retroactivas. Eso es muy importante. Bueno, y también tenemos del año 1985 otra ordenanza que se refiere al reglamento contra incendios, donde se establecen algunas pautas de carácter constructivo que hay que tener en consideración, también referido a vías de salida o vías de escape para el caso de ciertos edificios, de cierta superficie,
que en realidad eso hay que conocerlo, porque cuando uno presenta documentación ante la municipalidad, paralelamente está presentando también lo mismo en bomberos. Bomberos tiene que aprobar el plano o el proyecto en lo que se refiere a lo que ellos conocen. O sea, el peligro de incendio, cómo se puede escapar la gente, qué medios dispone el edificio para combatir un probable incendio, cañerías de bajada de agua con la manguera, matafuegos, baldes de arena, muros cortafuego, etcétera, etcétera. La municipalidad no va a aprobar el plano si es que bomberos no lo aprueban. Profe, otra pregunta. Para eso estamos. Vio que hubo un boliche en el que murieron un montón de personas porque Sí. no había puerta de... Cromañón ¿cuál era? o el Kevin. Bueno, es lo mismo. Y en ese, no sabes si era, o sea, que dijeron que pusieron bien las normas o que en el plano no estaba mal. Bueno, si hablamos de Cromañón, ahí el problema fue diferente. Habían cerrado las puertas para evitar que ingresen colados. Y cuando una bengala empezó a quemar el material que estaba en el cielo raso, más que nada fue humo. La gente en general en los incendios muere más asfixiada que quemada, la mayoría. Pero entonces el edificio no tuvo ni nada que ver porque tenía la puerta necesaria. Teóricamente, porque después salió que la habilitación se había otorgado de manera medio difusa, tal es así que la responsable de habilitaciones de la Municipalidad de Buenos Aires fue presa. Facheros. Claro, para evitar que la de emergencia. Claro, pues si no se metía gente por eso. Ya vamos a hablar del tema con más profundidad. Algo parecido pasó hace 40 años más o menos en la cancha de River, en un River Boca, cuando todavía las puertas del estadio eran, ¿vieron esas puertas tijeras se llaman, como las que tienen los ascensores viejos, que es así plegable? Bueno, tenía ese tipo de puertas, el partido estaba terminando, creo que ya había terminado, y cada una de esas puertas se cerraba obviamente también con candado, con cadena, con lo que fuera, para evitar que la gente entre colada a la cancha. Termina el partido y el encargado de esa puerta, que era la puerta 12, se hizo famosa la puerta 12, tanto se hizo famosa que a partir de esa tragedia a todas las puertas de la cancha de River le pusieron letras, porque nadie quería recordar el tema de la puerta 12. Bueno, el asunto es que la gente empezó a salir y llegan los primeros, se encuentran con eso cerrado y todos los que venían atrás empezaron a empujar, tipo avalancha por la escalera, y murieron como 70 personas aplastadas. Y murieron por aplastamiento y por asfixia también. Y algo parecido pasó hace 15 o 20 años en un estadio en Inglaterra, en Londres, y a partir de eso ningún estadio en Europa tiene, ven fútbol europeo, ninguno tiene ni alambre, ni vidrio, ni nada. Está completamente abierto. Tercer mundo, primer mundo. Y Cobolaño. Se incendió la panadería y cerraron todas las chicas. Sí. No en todos los estadios, Claro, pero o sea, es distinto, digamos, el comportamiento de la gente. Y bueno, pero ¿y cómo se hizo cambiar el comportamiento? Ellos eran peor que nosotros. En Inglaterra estaban los hooligans, la peor barra brava de todo el planeta. Ahí nos curaron. ¿Cómo nos curaron? Con la ley. Fácil. El que no cumple la ley, a la cárcel. Se curaron rapidito. Hubo una situación parecida también, profe, con el tema de los incendios en Asunción. Shopping y Coagulaño también, que ahí empezó a quemarse
y el dueño ordenó rápido cierren las puertas para que nadie se vaya sin pagar. Murieron como 500 personas. Y ahí fue preso él. El dueño fue preso. No lo seguí el caso, no sé. Calculo que tendría que haber ido, sí, calculo que sí. Averiguame eso también. Googleenlo. Yo Bueno. entré en el estacionamiento. Ustedes vieron que en el No, no había nada. correo que les Pero hay mandé, tipo. Hay tipo una capillita que les estaba ahí. mandé, entre otras cosas, la Constitución y la Ley 1028. ¿Lo recibieron eso? Muy bien. Para ver cómo llegamos al tema de las ordenanzas, principalmente a la ordenanza Almirón Atendé, que después te veis mal en el examen.